Bienvenidos, soy Valeria Fuertes y esto es una edición más de Negocios 360 y hoy tenemos la visita, por supuesto, de Elizabeth Benavent. Para nosotros es total orgullo que ella nos visita aquí en las instalaciones de RPP, la autora de la saga Valeria, y tiene el portafolio completamente lleno y la cantidad de lectores. Creo que superan los 4 millones de lectores en todo el mundo. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy encantada de estar aquí. ¿Lo dije bien? ¿4 millones? ¿4.5 millones? Ahora estamos rondando los 5, a ver si llegamos. Estamos ahí peleando. ¿Cómo empezó toda esta carrera? Cuéntanos un poco. Pues yo he escrito siempre desde pequeña. Decía un profesor mío de la universidad que todos buscamos una manera de autorreferenciarnos, ¿no? De entender el mundo, de masticar las realidades que tenemos alrededor. Y la mía siempre ha sido el humor y escribir. Entonces se unieron estas dos pasiones y yo pues escribía para mí. Y una vez comentándolo con unos amigos me insistieron para que moviera el manuscrito. Yo tenía en ese momento 3 de los 4 libros de Valeria terminados y estaba terminando el 4. ¿Cuántos años tenías, Eli? Ahí, antes de empezar a publicar, tenía 29 años y tenía 7 libros guardados. Me daba vergüenza decir que escribía porque pensaba que me iban a tomar por loca o y esta que se cree. Pues siempre tenemos miedo al juicio externo. Y al final, pues un poco por la presión de mis amigos, me autopubliqué en Amazon. Tenía 29 años en ese momento. ¿Dónde trabajabas? ¿Cómo era tu rutina en ese momento? ¿En qué momento escribías? Pues trabajaba en una multinacional, en una Big Four de asesoría y consultoría, pero como secretaria de dirección en el departamento de comunicación. Entonces escribía para escapar de una realidad que no me llenaba en absoluto. Estas empresas tienen una política corporativa muy cerrada, yo no encajaba allí. Y bueno, pues cuando escribes eres quien quieres ser durante un rato, vives donde quieres vivir, mandas tú, por decirlo de alguna manera, creas un mundo a tu medida. Entonces yo escapaba escribiendo historias de amor y de humor. Amor, o sea, el amor siempre fue, digamos, un móvil que ha estado presente en todas tus publicaciones. Sí, yo escribo romance, pero escribo comedia romántica. ¿Te consideras una romántica? Soy una romántica empedernida, yo soy adicta al amor, no, pues, tanto así no, pero creo que todos estamos rodeados de amor, invertimos en el amor lo más importante de lo que somos y además yo reivindico siempre no solamente el amor romántico, yo reivindico el amor por lo que hacemos, por nuestra familia, por la familia escogida, el amor entre mujeres de una misma pandilla, esa hermandad que se genera entre amigas. Creo que amamos muchísimas cosas y que tendemos a concentrarlo todo en el amor romántico. Ahora, cuando tú empezaste a escribir esta saga, Valeria, todavía no cumplías los 30 años, estabas en otro mood de tu vida, de la vida profesional además. Sí. ¿Te basaste en algo personal para escribir Valeria? ¿Tus amigas? ¿Cómo surgió la idea de 4 amigas, cada una con mundos totalmente distintos, con necesidades, con vacíos además? Pues a ver, en un momento eran 5 amigas, en un primer momento, pero se me iban los personajes de las manos, ya era como mucho contenido, no tenía mucha experiencia, una novela coral es complicada, entonces al final eliminé un personaje y que luego lo rescaté para otra novela siendo ella la protagonista, pero bueno, y viene un poco, bebe de la tradición de Sex and the City, ¿no? Un poco de estas 4 amigas que representan cosas muy diferentes entre sí, entonces a mí es una serie que me obsesiona. Me obsesionó el libro en su momento y me obsesionó la serie, las 6 temporadas. Hay capítulos que me sé de memoria. Y bueno, pues coges algunas cosas de tus amigas, algún comentario por aquí, alguna historia de por allá, pero básicamente esto es imaginado. Yo lo que quería era crear un grupo de amigas a través de las cuales yo me reencontraba con las mías, porque nos acabábamos de mudar todas a diferentes ciudades, empezaba la vida adulta. Entonces, de alguna manera, era mi manera de, escribiendo, me reencontraba con ellas. Ahora, ¿en qué momento dijiste, Elizabeth, esto ya me está dando rentabilidad, ya me está dando retorno, ya dejó de ser de repente, yo sé que sigue siendo ahora una pasión, o sea, algo que te mueve el corazón, que te mueve, digamos, como sé, pero ya dio el salto, un salto que no sé si de repente tú lo veías venir o lo planteaste desde un inicio? Yo no me lo planteaba, sí es verdad que no me gustaba nada mi trabajo, de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces mi editorial, mis editores sabían que a mí no me gustaba mi trabajo.
Y me dijeron, si vemos que esto arranca y coge buena velocidad, seremos los primeros que te diremos que es el momento de volar. Y así fue. O sea, hubo un momento en el que me planteaban algunos proyectos, yo no tenía tiempo porque trabajaba 45 horas semanales y bueno, pues además las largas distancias en las grandes ciudades para ir y para llegar, perdía muchas horas al día y no sabía cuándo físicamente podía escribir y al final me dijeron ellos, creemos que es el momento de lanzarte. No tenía hijos, no tenía hipoteca, no tenía 30 años aún y dije, bueno, tenía 30 recién cumplidos. Y dije, pues si me equivoco es el momento de equivocarme. Sí, por supuesto. Ahora, cuando publicaste la primera edición de la saga Valeria, ¿esa fue la que tuvo éxito y luego, digamos, todo fue consecuencia de...? Se publicaron los 4 libros de Valeria con 3 semanas de diferencia entre ellos. Entonces, en 3 meses estuvieron los 4 publicados. Los libros de Valeria fueron bien y fue un increciendo como muy natural, no fue no despuntaron de una manera brutal, sino como fue poquito a poco, se fue corriendo la voz, en redes sociales empezó a hablarse también, alguna influencer española sacó el libro en sus redes sociales y hubo algún despunte, pero fue una cuestión más a fuego lento, se coció a fuego lento. ¿Cómo es el mercado lector? Ahora que tú tienes tanta experiencia, Elizabeth, ya no eres de repente la chica de 29 que empezaba con este proyecto, probablemente de vida también. ¿Cómo es el mundo lector ahora? O sea, ¿cómo lo podrías describir? ¿Te refieres a las editoriales y demás? Al público. Se lee muchísimo más que cuando yo era mucho más joven. Y hay una cosa que a mí me fascina y de la que me hace sentir esperanzada y orgullosa, es que la gente joven lee mucho más de lo que la gente mayor cree. El público joven mueve el mundo editorial. Hay lectores desde... Yo tengo no escribo precisamente juvenil, pero se acercan lectores desde los 15 años, 14 años, hasta los 60 y algo. Demuestran que el leer no tiene edad y ojalá pronto rompamos con el prejuicio de que leer tampoco tiene género. Ahora, esto de... ¿Es posible de repente pensar en oferta-demanda sin perder la autenticidad del lector? ¿Cuál es tu lectura allí? Yo no puedo pensar en la oferta y en la demanda, no puedo pensar en lo que pide el mercado, porque si no, para mí se pervierte el proceso creativo. Para mí la idea tiene que surgir de una manera natural, no puedo pensar en las tendencias del mercado, lo que se está llevando, las modas, porque entonces me pierdo yo y luego... Alguna vez intentas decir, bueno, pues a ver, voy a probar esto, y al final te das cuenta de que es tiempo perdido, porque no estás por ninguna parte, no te reconoces, el texto no sale. Al final uno tiene que escribir, es muy visceral lo de escribir, entonces hay que ser, creo que hay que ser honesto con uno mismo y hacer las cosas por una motivación que no tenga que ser capitalista. Ahora, ¿cuál ha sido el lugar más loco? Digamos que has agarrado papel y lapicero, lo que sea, y te has puesto como a escribir. O no sé si lo haces de repente desde el celular, pero el lugar así más inusual, que se te ha venido una idea a la mente y dices, esta la tengo que poner de todas maneras, ¿no? Bueno, alguna vez me pasa de despertarme en mitad de la madrugada y decir, como no apunte esto, se me va a olvidar, porque muchas veces confías en tu memoria y el día siguiente dices, se me ocurrió algo anoche y no me acuerdo. Escribo mucho en aeropuertos y en hoteles. Tomo notas con el móvil, con el ordenador portátil, con libretas, siempre llevo una libreta a mano y un bolígrafo. Bueno, el bolígrafo muchas veces tengo que pedirlo, soy muy mala escritora en ese sentido. Pero es que para mí no, ningún sitio es como muy loco, porque estás habituada... Para ti escribir es entender el mundo, entonces siempre te surgen preguntas y reflexiones a partir de esas preguntas. Entonces creo que donde más cosas raras se me ocurren es en los hoteles y en los aeropuertos cuando estoy de gira por trabajo. Ahora, esta saga, Valeria, tuvo, digamos, el salto a la pantalla con Netflix de la mano y ha sido pues, un boom, lo que ha sido para ti, imagino, para todo el elenco que hizo posible esta serie, seguir la vida de Valeria, sus felicidades, o sea, sus momentos felices, sus crisis, ¿no? En algunos momentos también uno se identifica con eso y dice, hubiese tenido esa amiga que me aconsejara eso también.
¿Cambia un poco la visión del libro cuando la serie toca este tipo, digamos, de éxito que no es ajeno? O sea, imagino que tiene mucha concordancia. El libro fue exitoso y también, por ende, la serie iba a tener la misma acogida. ¿Pero cambia la visión? Bueno, no siempre que un libro haya tenido buena acogida implica que una serie vaya a tener buena acogida, ni al revés. Aquí hemos tenido suerte de que ha ido bastante de la mano. Es más, como comentábamos antes, que las plataformas audiovisuales y los libros van un poco de la mano porque se generan beneficio los unos a los otros. Lo audiovisual necesita contenido, la literatura necesita escaparates, entonces van de la mano. Pero no teníamos ninguna certeza. Sí es verdad que la primera temporada de Valeria se planteó de una manera mucho más abierta, una adaptación abierta, no tan fiel al libro. Pero después cuando se planteó la segunda temporada ya se plantea como vamos a volver al original, vamos a volver al libro. Entonces sí es verdad que hay algunos cambios con los que tuvimos que seguir a las 4 temporadas. El personaje de Nerea, por ejemplo, cambia bastante del libro a la serie. Pero creo que es importante para los autores y para los lectores que tengamos siempre claro que no es el mismo producto, no es lo mismo. La experiencia, ni siquiera la experiencia de consumo es la misma. Tú cuando consumes un libro, la lectura es un acto mucho más íntimo y cuando ves una serie es algo mucho más social. Antes lo comentabas, que comentabas con las amigas, por qué capítulo vas, qué tal. Sí, totalmente. Con los libros es un poco más privado, es algo como más íntimo. Entonces, uno tiene que pensar, una cosa es diferente de la otra y se dan la mano, pero hay que disfrutarlo de manera diferente. Ahora, ¿este proceso te costó mucho, digamos, entenderlo o ya sabías que iba a pasar algo así? Al principio cuesta un poco, pero porque no entiendes que tú ya te has despegado del libro en cuanto lo has publicado. Ese libro deja de ser solamente tuyo, porque pasa a llenarse con el ojo del lector. O sea, esa historia se llena de vida con la lectura. Y las Entonces, interpretaciones. claro, y cada persona, cada lector lo llena de su propia vida y ya esos personajes ya no te pertenecen. Entonces, cuando entiendes eso, es muchísimo más fácil asumir pues todos los cambios que tenga que asumir una historia a la hora de adaptarse. El lenguaje audiovisual es muy diferente y es a veces difícil plasmar en lo audiovisual algo que estaba en el papel. ¿Tienes algo escrito, Elizabeth, que dices, eso no lo voy a publicar, esto es mío? O sea, siguiendo la lógica de, ok, si lo publico, ya deja de pertenecerme. ¿Y tienes algo, digamos, que es como para Elizabeth Benavente, solamente para ella? No, soy un poco, no sé cómo decirlo, no le tengo miedo a estas cosas. Yo creo que todas las emociones crecen cuando se comparten y al final escribir es eso. Sí hay cosas que no me gustaría publicar, como los primeros escritos que tengo, las primeras novelas, la primera novela que terminé. O sea, ¿Has regresado y has vuelto a leer tu borrador? Se estropeó el soporte en el que la tenía y gracias a Dios se ha perdido. Y me siento sumamente agradecida de que eso se haya perdido. Me recuerda también a lo que pasa con los periodistas de sus primeros reportajes, sus primeras crónicas. Uno lo lee, pero ya con una visión un poco más crítica, ¿no? Más madura, quizá, ¿no? ¿Qué tiene que tener un libro para ser un bestseller, Eli? Ojalá tener la lista de ingredientes, no se sabe. Es que depende de tantísimos factores. No lo sé, es que yo soy la primera sorprendida que mis libros hayan funcionado tan bien. Creo que depende de muchísimas cosas como las modas, la generación a la que le lleguen esos libros o la suerte. Es que no podemos tampoco dar la espalda al factor suerte, porque es verdad que el trabajo y la suerte tienen que ir de la mano. Uno no puede tener suerte eternamente si no hay un trabajo que lo sostenga, pero puede trabajar muchísimo y no tener suerte y que eso no alcance nada. Entonces, ¿qué convierte un libro en un bestseller? El público. Y todo lo demás es una incógnita. Ahora, ¿es difícil o es fácil, digamos, entender al público, entender al lector qué es lo que busca, cuáles son los temas que los mueven? No sé cómo es en tu caso. Pues como te comentaba antes, intento no planteármelo de una manera tan así, voy a buscar qué es lo que le interesa a la gente para dárselo, sino más bien qué cuestiones de las que a mí me interesan
interesan también a la gente, ¿no? O sea, porque al final creo que estos libros se alimentan del imaginario común y se alimentan de las preocupaciones que tenemos todos, se alimentan de la vida y tienen algo muy referencial. Todos nos buscamos en los libros, buscamos qué se nos parece, buscamos inspiración, consejo, buscamos muchas cosas dentro de los libros, pero también buscamos soñar. Entonces creo que este doble camino, estos dos pilares que sustentan un género como es la comedia romántica lo acerca al público, pero nunca pienso en un tema porque les vaya a interesar al público, porque me parece un poco oportunista por mi parte. Ahora, lo otro que te quería comentar un poco es, ¿existe esto del bloqueo creativo? O sea, es un término que yo suelo escuchar y se suele leer a veces. ¿Existe como tal? ¿Te ha pasado a ti? O sea, ¿cómo combates? ¿Cómo se presenta el bloqueo? ¿Qué es el bloqueo creativo? El bloqueo creativo es una acumulación de síndrome del impostor y miedo al vacío, horror vacui. Te encuentras delante del ordenador pensando que no eres suficientemente bueno, que lo que tienes que contar lo estás haciendo mal, o que tienes una buena idea y que no vas a saber ejecutarla, o que no tienes una buena idea, que la idea que tienes no es buena. Es que hay tantísimas cosas que te pueden bloquear, casi siempre es inseguridad y miedo. Para mí es muy importante refugiarme en los míos. Refugiarme en amigos, refugiarme en lecturas. Mi editora siempre que tengo un bloqueo me recomienda sal a la calle y vive. Y es lo único que a mí me funciona. Leer, ver películas, escuchar música, relacionarme con mis amigos, ir a tomarme un vino. Cualquier cosa que me haga vivir. Porque al final escribir se alimenta de vida. ¿Tienes un placer culposo? O sea, cuando escribo tengo que poner este playlist, tengo que tomar este vino, tengo que estar en este lugar a tal hora. O sea, ¿hay algo que funciona contigo? ¿Como una especie de cábala? No tengo demasiada liturgia a la hora de escribir. Ya te digo que es que escribo en cualquier parte, a cualquier hora. Se me dan mejor las tardes, noches, porque de alguna manera he tenido como todo el día para... Soy una mente bastante desordenada, soy muy inquieta, entonces tardo muchas horas como en asentarme y concentrarme, me cuesta concentrarme. Entonces, a partir de después del almuerzo, se me da mejor trabajar, pero no tengo demasiada liturgia. Eso sí, nunca beber absolutamente nada de alcohol, porque lo que puede salir de ahí puede ser tremendo. Ahora, ¿en qué momento decides, Eli, que lo que has escrito está listo ya para publicarse? Lo decide la fecha de entrega por mí, esa es la razón. Ningún escritor creo que encuentra... O sea, siempre estaríamos corrigiendo. Para nosotros siempre el proceso siempre está en pleno proceso. Llega un momento en el que ya tienes que entregar y lo sueltas, y sobre todo la confianza que tienes en tu editor. En mi caso, mi editora, que es la persona que lo va a leer y que va a decir... esto no funciona, esto sí funciona, esto hay que corregirlo, hasta que el ritmo se pone lento, aquí este personaje se desdibuja, y tú tienes que tener una confianza ciega en un editor que evidentemente se ha ganado esa confianza, como es el caso de mi editora Ana Lozano, que me parece la mejor editora del mundo. Y mucha humildad, ¿no? De también entender que a veces pues... A mí es que me parece que no es tanto humildad como necesidad. O sea, tú necesitas aprender. Porque te hayan publicado un libro, eso no significa que tú sepas hacerlo de la mejor manera, ni que lo hagas perfectamente. Todos arrastramos errores y uno tiene que tener un poco la mente abierta para estar abierto a aprender, porque si no, no aprenderíamos. Cuéntanos un poco de la cantidad de libros que tienes publicados, porque me parece que son más de 20. Sí, creo que son 25, creo. ¿Y cuál fue la más vendida? Un cuento perfecto. Un cuento perfecto ha tenido una vida... Tiene poco tiempo, mira, en el... 5 años, se publicó en plena pandemia y ha tenido una vida bastante desigual. Un lanzamiento, claro, pues que se ve afectado por la pandemia, luego al final la ficción nos salvó en muchos casos, entonces la gente también se refugió en los libros, entonces ahí volvió a levantar un poco el vuelo, y hace unos 3 años, de repente, justo antes de anunciar que la adaptación de Netflix, de repente hubo un repunte ahí de venta, y claro, la adaptación de Netflix empujó bastante el libro hacia arriba. ¿Es más la venta por digital, la venta de los libros físicos? ¿Cómo se compone allí? Pues en mi caso, un 7% del total es en digital, el 93% es en físico, en libro físico. Ok. Ahora,
¿Cómo era tu vida desde más pequeña, Elizabeth? Sí que nos gustaría, digamos, conocerte un poquito más allí. O sea, ¿cómo nace este vínculo con la lectura? Me decías que, claro, tú veías mucho a tu hermana leer y que por ahí de repente podría haber entrado algo, ¿no? Sí, sí, yo era muy mala lectora. Era mala lectora porque no me gustaban los libros que me imponían en el colegio, ¿no? Esas lecturas obligatorias que no daban margen a elegir, era este o este. Pero tenía una hermana que le gustaba mucho leer y que la verdad lo hizo de una manera muy acertada. Escogió los libros para recomendarme, libros que justo azuzaban mi curiosidad por la lectura. Empezó con La historia interminable de Michael Ende y siguió con Isabel Allende cuando ya era más adolescente, y fue en una escalada. Yo creo que me convierto en lectora de verdad a partir de los 20 y algo, cuando yo ya tengo mi trabajo, tengo la gestión de mi tiempo libre, fuera de los estudios, y me vuelvo a reencontrar con la lectura por placer. Eli, cuando tú giras un poco la cabeza y ves a aquella jovencita de 20 y tantos años tratando de crearse como mundos para escapar del suyo, probablemente, ¿qué piensas? O sea, ¿qué sensación te genera? No sé si le sueles hablar a esa Elizabeth. No lo pienso nunca, pero si de echo la cabeza para atrás, o sea, sí me da vértigo echar la cabeza para atrás y mirar todo lo que ha pasado, me da vértigo, porque en aquel momento cuando empecé no tenía nada que perder, pero ahora que he conseguido mi sueño, pues sí te da miedo perder todo esto. Si pienso en la Elizabeth que empezaba, me da mucha ternura todo el miedo que tenía, es que pisaba como con sigilo, ¿no? Quería levantar la cabeza, iba muy low profile, ¿no? Tenía mucho miedo a todo me daba miedo. Me darían ganas de darle un abrazo y de decirle, no puede pasar nada malo. O sea, lo más malo que puede pasar es que no pase nada, pero todo lo demás es bueno. Y me daría ganas de decirle, no te completas con la mirada del otro, eres tú 100%, y está bien, con tus errores, con tus luces, con tus sombras, y está bien, y vas a cometer un montón de errores, pero te prometo que de todos vas a aprender. Y si quisiera robarte un pequeño consejo para aquellas personas, chicos, chicas que nos están viendo a esta hora de la tarde, Elizabeth, que quieren lanzarse, como tú en su momento, a escribir su primer libro, pero todavía no se atreven. Pues yo le diría que lean muchísimo, y no solamente del género que les gusta escribir. Tienen un montón de géneros que pueden no gustarles tanto, pero de los que van a aprender. Que busquen a alguien de confianza, que sea un lector cero, que les lea. Y digo de confianza para que sepa decir, esto te ha salido aburrido, esto no funciona. Que se formen, hay cursos de escritura creativa maravillosos, hay lecturas maravillosas. Hay un libro que siempre recomiendo, que es de Stephen King, Mientras escribo, creo que se llama el título, que habla justo de empezar a escribir, y que no tengan miedo, pero que lean mucho, que escriban mucho y que se formen, sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos esta tarde. Más de 20 libros, casi 5 millones de lectores en todo el mundo. Elizabeth Benavent estuvo con nosotros, amigos. Hacemos una pausa.